A ver. Nos habíamos quedado en problemas de interés compuesto, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos piden calcular el valor final de un capital de 20,000 a un interés compuesto durante 15 meses y 15 días a la tasa de 24% capitalizable mensualmente. Y entonces, ¿cuáles son los datos? O sea, 20,000, ¿qué es? El capital. Ujú. Luego el tiempo. 15 meses. 15 meses con 15 días. 15 meses con 15 días, exactamente. Y la tasa. 24%. 24% mensual. Capitalizable mensualmente. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividirlo entre de 12. Ajá. 24 entre 12, que son 2%, ¿qué? Mensual. 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 Ok. Luego, ¿qué hay que hacer? Porque ya tengo el Sumarlos. capital. Los meses serían 15.5 meses. Exactamente, 15,5, ¿no? Porque vamos a tomar como que el mes estándar tiene 30 días, entonces 15 días pues sería la mitad. Y pues esto es 15,5 meses. Y ahora sí con eso pues ya se puede calcular, ¿no? Entonces, pues tienen un par de minutos para calcular el valor final. ¿Ya quedó? Ya. ¿Cuánto quedó el valor final? 27,185.20. Exactamente. ¿A alguien le quedó otra cosa diferente? Lo mismo. ¿Alguien quiere que chequemos el procedimiento o sí quedó claro? Sí, por favor. ¿Sí lo checamos? Sí. Ok. Pues para calcular el valor final hay que utilizar fórmula de valor final, ¿no? Que es capital por 1 más I a la N. Capital 20,000 por 1 más I. Como es 2%, pues acuérdate que hay que recorrerlo dos veces, entonces 0.02 a la N, que es 15,5. Esto, pues haces las cuentas y va a quedar 27,185.20. Y pues ahí está. Ese es el capital final. Ya nada más le pones, pues en este caso son pesos, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Ahora, siguiente ejemplo. Son 8,000 que se invierten por un año al 12% capitalizable mensualmente y se nos pide determinar el monto al final del año, sí,
transcurridos 3 meses, la tasa se incrementó al 18% capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? 3 meses, 12 meses. Y al principio. Entonces, al principio invertimos 8,000. ¿Cuánto? Al 12% capitalizable mensualmente. Pero después de pasar un año, la tasa crece al 18% capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular el monto final hasta aquí para ver cuánto nos dio con la tasa del 12 y después de ese monto se va a reinvertir, pero al 18%. ¿De acuerdo? Así que el primero vamos a invertir los 8,000. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Por 3 meses, ¿no? Y esos 3 meses, ¿cuál es la tasa a la que se invirtió? ¿10%? Ah, 12, perdón. Sí, 12% capitalizable mensualmente, ¿no? Y después, bueno, ahí se tendría, ahorita lo van a hacer ustedes, van a calcular el valor final y esto nos va a dar el monto aquí, ¿no? El monto final. Pero después hay que calcular hasta lo que resta del año, ¿no? Entonces, para volver a hacer el cálculo aquí a los 3 meses, ¿cuál va a ser nuestro capital? El final de los 3 meses. O sea, lo que... Exacto, el final del... Ajá. El tiempo, ¿cuánto va a ser? 9 meses, ¿no? Ujú. Y la tasa, 18%. 18. exacto, capitalizable mensualmente. ¿Sí queda claro cómo lo van a hacer? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, igual damos otro par de minutos y checamos los resultados. ¿Ya quedó?
Ya. Ok. ¿Todos ya terminaron? Bueno, entonces, ¿cuánto les dio este primer monto? El primero. 11.200, ¿Cuánto? Sí, 11.239.42. 11.239.42. ¿Alguien le dio otra cosa? sí. No, me dio lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, A mí me dio 8,242.40. A mí también. Ok. A mí también. Bueno, entonces primero vamos a checar ese procedimiento, ¿no? ¿Cómo calcularon ese valor final? ¿Qué fórmula utilizaron? Ah, la de primero, valor final. Ujú. Y entonces, ¿cómo quedaría? Sería capital. Ajá, ¿qué cuánto es? 8,000 8.000 Ujú. ¿Por? por 1 más 0,12. No, Ah, ¿por qué no es .12? Porque capitaliza cada mes. Exacto, entonces hay que sacar la tasa periódica, ¿no? ¿Y cuál es la tasa periódica? 12, que es No, nuestra tasa entre número de capitalizaciones al año, ¿no? Como es meses, pues hay 12 meses en el año y eso es 1% mensual. Entonces eso quiere decir que es 1 más que 0.01. 0,01 exacto. A la, a 3. a la 3, exactamente. Y sí da 8.242.40. ¿Sí quedó claro por qué, bueno, qué era lo que faltaba aquí con la tasa? Sí. Ok. Y entonces este valor final pues se convierte en el capital para invertir los siguientes 9 meses, ¿no? Y utilizaríamos la misma fórmula. Capital por 1 más tasa. La tasa otra vez se capitaliza cada mes, entonces es 18 entre 12. 1.5% mensual, que es 0.015 a la 9, porque son 9 meses. ¿Y esto cuánto les dio? 8,879.40. 8.879.40. ¿Alguien le dio otra cosa? Sí, en medio 9.424.27. Igual a mí. Igual a mí también me dio 9.424.27. Pues sí, sí da los 9.424.27. Yo creo que te equivocaste aquí con las cuentas cuando los de haber metido a la calculadora. Pero sí. Y entonces, por lo tanto, el monto al final del año son esos 9.424.27. ¿Sí quedó claro el problema para todos? Marcia, Ujú. cuando se capitaliza mensualmente, siempre se va a dividir entre los 12 meses, ¿verdad? Sí, Ah, gracias. Sí, no, sí. será solo. Muy bien. Y último ejemplo. Se van a invertir 5,000 en una entidad financiera que nos remunera al 12% nominal y nos va a elegir el intervalo de tiempo en que queremos que nos liquide los intereses. Entonces, ¿cuál nos va a convenir más? ¿Cada mes, cada trimestre, semestre o anual? ¿Y cómo vamos a decidir eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular cada una, ¿no?
calcular cada una que. Con el 12% de nominal, pues dividir entre 12, entre así, ¿no? Entre 1, entre 2. Ajá. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Sacar la tasa qué? Tasa efectiva. Efectiva. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer para cada uno de esos incisos que están ahí, ¿no? Entonces, primero, para los meses. Acuérdense que era 1 más tasa, que en este caso es 0.12, entre número de capitalizaciones. Como es meses, vamos a dividir entre ¿qué? 12. 12, ¿no? Otra vez a la 12 menos 1. Esto les va a dar 0.1268, lo que quiere decir que esta tasa, ¿cuánto es? 12.68%. Exactamente. Luego, trimestres. Pues lo mismo. 1 más tasa, que es 0.12, entre ¿qué? 4 trimestres. Exacto, porque hay 4 trimestres al año, ¿no? Entonces, entre 4 a la 4 menos 1. Esto es 0.1255. Y entonces, ¿esta tasa cuánto es? 12.50%. Exacto. Ahora, para los semestres. 1 más 0.12 entre 2. 2, porque hay dos semestres al año. Esto es 12.36. Y finalmente anual, pues es 1 más 0.12 entre, ¿qué? 1. 1, ¿no? Porque pues nada más hay un año ahí. Un año, ¿no? Y esto es 0.12, que es 12%. Y entonces, como voy a invertir, ¿qué me conviene más? ¿La tasa más alta o la tasa más baja? La más alta. La más alta. Y entonces, ¿qué frecuencia me conviene? Por meses. Mensual. Por meses. Exactamente. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Ok. ¿Y entonces tienen alguna duda de la tarea? No. No, aún no. Bueno, perfecto. Ya saben, si tienen dudas, pues me mandan correo o si no, pues las checamos después. Y entonces ahora sí, vamos a continuar. Ya lo de interés compuesto era lo último de unidad 2 y vamos a comenzar la unidad 3, que es derivada de una función. Y vamos a empezar con límites. Entonces la definición que está ahí pues es como informal, intuitiva. Y si tenemos una función que se aproxima cada vez más a un número que le vamos a llamar L, cuando X se acerca cada vez más a C por cualquier lado, entonces L va a ser el límite de f de X cuando X se acerca a C. Y lo denotamos así. Límite cuando X tiende a C de la función es igual a L. Y geométricamente, ¿qué es lo que significa? Significa que yo ahí tengo mi función, ¿no? Esa negra, esa curvita de ahí, es mi función. Y entonces yo aquí tengo un punto C, el que sea. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el límite cuando X tiende a C de esa función? Que X tienda a C, pues significa esto que está acá abajo en amarillo, ¿no? O sea, que X se va a acercar tanto por la derecha como por la izquierda. O sea, se va a ir acercando cada vez más, 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 más. Y entonces, si me acerco aquí, ¿cuánto me da? Ah, pues me da esto de acá, ¿no? Me da esa altura. Y ahora me acerco un poco más a C. ¿Cuánto me da? Pues me da esta altura. Y entonces lo que yo me voy dando cuenta es que conforme yo me acerque más a C, mi altura se va a ir acercando más hacia L. Y eso es por un lado. Y ahora por el otro lado. Pues empiezo aquí, ¿no? Y digo, ah, bueno, F, ¿cuánto vale? Pues vale esto. Ok. Y ahora si me acerco un poco más, F vale esto. Y entonces también mi función se va acercando cada vez más a L. Y eso es a lo que se refiere. Ajá. O sea que conforme la función se va acercando cada vez más hacia cualquier número que ustedes digan, entonces sus valores también se van acercando hacia otra altura y entonces esa altura va a ser el límite. ¿Sí se entendió lo que significa? Que se acerque la X y que se acerque la función. Sí, 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 sí. Ok, si lo vemos en Entonces términos... cuando, Ajá.
Cuando tenemos una, bueno, digamos, una función donde X no tiene, bueno, o sea, sí tiene, pero pues, por ejemplo, se va hasta el infinito, con límites se puede sacar ese lugar o no. Pues sí, o sea, ahí lo que pasaría es que el límite sería infinito, ¿no? Bueno, si se va para arriba, pues sería infinito, ¿no? Como no sé, en una función que tiene una asíntota y que está así, tu asíntota está en el 2, entonces límite cuando tiende a 2, pues sí, es infinito, ¿no? Porque se va a ir. Pero ahorita vamos a ver eso, porque pues hay límites que sí están determinados y límites que no están determinados, ¿sí? Y Sí, sí. también lo que les iba a decir era que si lo veíamos también con la función, eso lo podíamos pensar como que si empezamos a caminar, primero agarramos C y vemos qué nos da. Me da este punto azul, ok. Y entonces yo empiezo a caminar por un lado de la función. ¿Y a dónde llego? Llego al mismo punto azul. Y si llego por el otro lado, también llego al punto azul. Entonces esa es otra manera de ver qué es el límite. ¿Sí se entiende eso de caminar sobre la función, sobre la gráfica? O sea, pero el límite, ¿qué representaría? ¿Que no se puede tocar o no entiendo? No, depende de la función. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver. eh, no te dice nada de que lo puedas tocar o no lo puedas tocar. Solamente te dice que si tú caminas por ambos lados de la función hacia esa dirección, pues la función se acerca a ese punto. Si lo toca o no lo toca, quién sabe, pero se va a acercar a ese punto, como aquí. Porque mira, en este caso nuestra función sí está corrida, entonces sí lo va a tocar. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero si mi función estuviera así y este fuera C, entonces si yo me acerco por un lado, pues voy a llegar ahí. Y si me acerco por el otro lado, voy a llegar ahí. Sigue siendo el mismo límite, pero en este caso la función no lo toca. Pero el límite no te lo dice. El límite solamente te dice que ahí es a donde vas a llegar si caminas por ahí. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, sí. Ok. Mira, aquí más o menos tenemos un ejemplo. Queremos saber qué le pasa a esta función de aquí cuando x tiende a 1. O sea, cuando x se acerca a 1 tanto por la izquierda, o sea, números más chiquitos, como por la derecha, números más grandes. Aunque f, vamos a observar que no está definida en el 1, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si yo evalúo esta función en el 1, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Indetermina? Es indefinida, ¿no? Bueno, Ajá, porque es indefinida, porque ¿qué pasa? sería 1 menos 1, 0. Y no se puede. Exacto, estaría dividiendo entre 0, ¿no? Entonces, por eso no está definida ahí. Pero, aunque no esté definida, yo puedo ver qué pasa con el límite. Y entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a utilizar valores que se van a acercar a 1 por la derecha y por la izquierda. Y es lo que está en esa tablita de ahí. Si se acercan por la izquierda, pues como estás caminando así, 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 así hasta el 1, pues estás caminando por números más pequeños que 1, ¿no? Entonces en nuestra tableta empezamos con el punto 8. Si yo lo evalúo, me da 2.8, punto 9, 2.9, punto 95, 2.95, punto 99, 2.99, punto 999, 2.999, ¿no? Y entonces, cada vez que x, porque x, si te fijas, cada vez que avanza, se acerca más hacia el 1, ¿no? Y entonces la función, ¿hacia qué número se acerca? Al 3. Al 3, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa por el otro lado. Como es por la derecha, pues son números más grandes. Entonces se evalúa el 1, 1, 3.1, 1.05, 3.05, bla, bla, bla. Y entonces, primero, mi x se acerca cada vez más al 1, ¿no? Muy, muy cerca, pero no es el 1. ¿Y mi función qué va a hacer? Cada vez se va a acercar más hacia el qué? 3. Hacia el 3, ¿no? Y entonces eso es lo que significa que sea el límite. Quiere decir que si yo camino por mi función, por mi gráfica, de un lado y del otro, voy a llegar al 3. Pero en este caso no lo voy a tocar. O sea, ahí va a haber un hoyo porque está indefinido. Pero va a haber un hoyo a altura 3. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a escribir? Pues así, que el límite cuando x tiende al número 1 de la función es el 3. Ajá. Y ahí está la gráfica de la función. Ahí en el 1 tenemos un hoyo. ¿Por qué? Porque no está definido. Yo no puedo dividir entre 0, entonces ahí no hay nada. Pero si yo me acerco
por acá y por acá voy a llegar al 3. No lo toco, pero llegaría al 3. Y por eso el límite es 3. ¿Sí quedó claro la diferencia entre que sea el límite y entre que se toque o no se toque? Sí, ya entendí. Ok. ¿Para todos quedó clarísimo? Sí, Ok. Ahora, observación, lo que les decía, ¿no? Los límites describen el comportamiento de una función cerca de un punto angular, no en el punto. A mí se llama límite, porque es hacia donde me estoy acercando y no me dice nada acerca de la función, si lo toca específicamente o no. Y entonces ahí tenemos 3 casos. En el primero, tengo una función que está toda corrida, ¿no? Punto lleno, entonces sí lo toca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa el límite? Cuando x tiende a c de la función, ¿cuál es? ¿Cuál es ese límite? Si yo me acerco por acá y me acerco por acá, ¿a dónde llego? L. A L, ¿no? Entonces, en este caso, este límite es L. ¿Y ahora qué pasa con la función? Si yo evalúo f en c, ¿qué es? ¿Qué me da? Ahí ya no estoy hablando de acercarme o no acercarme, simplemente de ver mi gráfica. En C, ¿tengo un punto relleno o un punto vacío? Un relleno. Relleno. ¿Y a qué altura está? AL. A L. A L. Entonces, f de C sí está definida y es L. Y en este caso sucedió que ambos eran iguales, ¿sí? Ahora, en el siguiente ejemplo, voy a tomar primero el límite. Ajá. Aquí está C. Y entonces voy a acercarme tanto por izquierda como por derecha. Y si me acerco, ¿a dónde llegaría? ¿A qué altura? A L. L. A L, ¿no? Entonces el límite es L. Y ahora voy a ver qué pasa con mi función. Si yo evalúo f en C, entonces yo me fijo en la gráfica. Ajá. ¿Dónde está el punto relleno que está a altura C? En M. En M. Ajá. Y entonces eso quiere decir que f de C es M. ¿Sí? Ahí en este caso, aquí eran iguales y en este caso son diferentes. Y los dos existen. ¿De acuerdo? Tanto en el primer caso como en el segundo caso, tanto el límite como la función en ese punto están definidos. ¿Sí? Y ahora en el tercer caso, tomo el límite. Me acerco por izquierda, me acerco por derecha. Y entonces si me acerco, ¿a qué altura voy a llegar? A L. L. A L. Y entonces el límite va a ser L. Y ahora, ¿qué pasa con la función? A altura C, ¿hay algún punto que esté relleno? No. 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 Y entonces eso quiere decir que f de C, ¿qué tiene? ¿Está definido o no está definido? No. Indefinido. No está. Exactamente, no está definido. Y eso es a lo que se refiere, que me dice qué sucede alrededor de ese punto, pero no a lo que pasa en el punto, ¿no? Porque en los 3 casos, el límite está definido y es L. En el primero, corresponde con la función. En el segundo, no. Y en el tercer caso, ni siquiera está definida la función. ¿Sí se entiende esa observación? Sí. Ok. Ahora, otra observación. Primero vamos a ver qué pasa con el límite. Ahí está C. Y entonces, si me acerco por la izquierda, ¿a dónde llego? ¿A qué altura llego? A3. A 3. Y si me acerco por la derecha, ¿a qué altura llego? Más 5. A 5. Y entonces ¿es un mismo número? ¿Llego al mismo punto? Si me acerco por ambos lados, ¿voy a llegar al mismo lugar? No. No. Y entonces eso quiere decir que el límite no está definido. ¿Sí? Porque aquí cuando me acerqué, llegué a lugares diferentes. Y ahora, ¿qué pasa con la función? Me fijo en C. A esta altura, ¿hay algún punto que esté relleno? Y si sí hay, ¿a qué altura de Y está? 5. 5. 5, ¿no? Entonces, f de C, si yo evalúo la función,
me da 5. Y aquí fue al revés. Límite no estaba definido, pero mi función sí. Y ahora en el siguiente ejemplo, y es lo que yo te decía, ¿no? A ver, el límite, si yo me acerco a C por un lado y me acerco a C por el otro lado, ¿a dónde voy a estar llegando, entre comillas? ¿Al infinito? El infinito. Ajá, ¿no? A infinito, pero bueno, sí. O le vamos a poner que está indeterminado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la función? En f de c, ¿toco en algún No, punto la nunca la va a gráfica? No, tocar. nunca. No. Y entonces este no está definido. ¿Sí quedó claro todos los diferentes casos que podemos tener? Sí. Ok. Vamos a ver ahora propiedades y cómo calcularlos, ¿no? Tenemos ahí dos límites y vamos a suponer que existen. O sea, que existen pues se refiere a que no nos va a pasar algo así, ni nos va a pasar algo así, ¿no? O sea, que sí va a estar definido mi límite. Y entonces si yo sumo esas, o sea, si yo tengo una suma de dos funciones, puedo abrir el límite, o sea, calculo el límite de la primera más límite de la segunda, pero pues estos tienen que existir. Lo mismo si tengo la resta, límite de resta, entonces yo puedo abrirla y calculo límite de la primera menos límite de la segunda. ¿Ok? Ahora sí lo multiplico por cualquier constante, o sea, cualquier número, el que sea. Entonces, límite de una constante por una función, lo que puedo hacer es que primero calculo el límite y luego lo multiplico por k. Ahora, si estoy multiplicando, lo mismo. Primero calculo el límite de una, calculo el límite de la otra y multiplico. Si estoy dividiendo, igual. Límite de la de arriba entre el límite de la de abajo, pero la condición, pues es que el límite de la de abajo no sea 0, ¿no? Porque no puedo dividir entre 0. Y por último con la potencia, ¿no? El límite de una función a una potencia es lo mismo si calculo el límite y luego lo elevo. Pero pues igual, todo tiene que existir. ¿Sí queda claro cómo vamos a abrir y a separar los límites? Sí. Ok. Y ahora de dos funciones lineales. Límite de k. K en este caso es la función. Quiere decir que entonces, ¿qué función es esa? F de x igual a k, ¿no? ¿Y eso qué representa? Bueno, ahí se los puse del lado derecho, pero pues ¿qué representa? ¿Una qué? Recta. Una recta altura k, ¿no? Una recta así, derecha. Y entonces el límite, cuando yo me acerco a cualquier c, pues no sé, si este fuera c, y pienso en la función naranja, si me acerco por un lado y si me acerco para el otro, ¿a qué altura voy a llegar? K. Acá. Y eso en cualquier punto, ¿no? Porque no importa de qué lado yo me acerque, como toda la raya está derecha en K, pues siempre voy a llegar acá. Y por eso el límite de lo que sea de esa función K siempre va a ser K. ¿Eso sí queda claro? Sí, sí, sí. Ok, y luego la otra, límite de X cuando tiende a C de X. Entonces, en este caso, pues f de X es igual a X, que es la recta con pendiente 1 que pasa por el 0, ¿no? Entonces, acuérdense que esa es la recta identidad, que es la que está aquí, de amarillo. Y entonces, si yo me paro otra vez aquí en este C y me acerco por acá y me acerco por acá, ¿a qué altura voy a llegar? Sí. A C, ¿no? Y eso siempre pasa, ¿no? Porque esa recta lo que cumple es que pasa siempre por las parejas, ¿no? Por el 1-1, por el 2-2, por el 3-3, por el 2 tercios, 2 tercios, etcétera, ¿no? Entonces, siempre a donde yo me pare, la pareja es de la forma x, x. Eso sí queda claro también, porque el límite de x cuando tiende a c va a ser igual a c. Sí. ¿Para todos queda claro o nada más me están dando la vida? No, sí, sí, sí. O sea, es porque tiene Sí, pendiente maestra. uno. Ok, sí, muy bien. Y vamos a ver entonces el primer ejemplo. Es el límite cuando tiende a -1 de esta función de ahí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ya hemos dicho que según las propiedades, si teníamos suma, podemos
calcular el límite de cada sumando, ¿no? Entonces, eso es igual al límite cuando tiende a -1 de 3x cúbica. Luego tenemos un menos el límite de 4x. Luego tenemos un más límite de 8. ¿Sí quedó claro cómo se abrió ese primer límite? Sí. Ok. Y luego, pues calculamos, ¿no? Bueno, o sea, sería seguir usando propiedades, ¿no? Aquí tenemos un número por una función. Y entonces, ¿qué puedo hacer con ese número? Según la propiedad 3. Sacar el límite y luego multiplicarlo por K. Exacto, ¿no? O sea, yo puedo sacar este número. Y entonces sería 3 por el límite. Ujú. Lo mismo aquí. Este 4 lo saco. Y límite de 8. Ahí va a aplicar, ¿cuál va a aplicar? ¿Esta 1 o esta 2? La 1. La 1. La 1. Y entonces ese límite, ¿a cuánto va a ser igual? A 8. 8. A 8, exactamente. Acuérdense, límite de un número es ese número, siempre. Y seguimos aplicando, ¿no? Para esta tenemos 3 por ese límite. Y para ese límite, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Sacamos el exponente, ¿no? Exacto, sacamos el exponente. Entonces es el límite de x y todo al cubo. Y la que sigue es 4 por límite de x. ¿Y eso cuánto es? Bueno, hace aquí, ahí dice. Vean la propiedad 2. Les dice que el límite de x cuando tiende a c, a un número de x, es ese mismo c. Y aquí tenemos límite cuando x tiende a -1 de x. Entonces, ese límite, ¿cuánto va a ser? ¿-1? -1. -1. Exacto. Entonces, límite de x es el número. ¿De acuerdo? -1 más 8. Y ya casi acabamos, ¿no? 3 por este límite, ¿cuánto es? Misma propiedad, ¿cuánto les va a dar? -1. Exacto, ¿no? El mismo número, al cubo. Esto de aquí es más 4 más 8. Es 3 por -1 menos 3, más 4 más 8. ¿Y eso cuánto les da? 9. Y entonces el límite de toda esta función de aquí arriba es 9. Y pues lo podemos seguir haciendo así, abriéndolo con todas las propiedades. Pero, bueno, está bien, sí, sí vamos a hacerlo. A ver, aquí, en el siguiente ejemplo, tenemos límite de esa división. Y entonces, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Profe, ¿también se puede sustituir? Ajá, es justamente ahorita lo que vamos a ver. Sí, sí, nada más quería que les quedaran claras las propiedades, pero sí, ahorita vamos a ver eso, justamente. Pero a ver, para este, haciéndolo así propiedad por propiedad, ¿cuál vamos a aplicar? La 5. La 5. Nada más que hay que fijarnos que el límite de lo de abajo pues sea diferente de 0, ¿no? Entonces, límite del de arriba, límite del de abajo. Y en efecto, ¿no? O sea, si hacemos todas las propiedades, aquí habría primero que separar esta resta, luego habría que sacar este 3, luego habría que sacar esta potencia, y entonces me va a quedar 3
por límite cuando x tiende a 0 de x, ¿no? Entonces eso es 0 y al cubo. Menos límite cuando x tiende a 0 de 8. Eso es 8. Y abajo, límite cuando x tiende a 0 de x, 0. Y de menos 2. Y entonces eso me da 0 menos 8 entre 0 menos 2, 4. ¿De acuerdo? Y entonces justamente es lo que decía su compañero. Aquí está, límites de polinomios y funciones racionales. O sea, cuando tenemos un polinomio, sí se acuerdan, ¿no? De lo que es un polinomio. O sea, es una cosa de la forma x a la n, aquí con un alguien, y luego aquí otro. O sea, tenemos puras potencias de x con sus números, ¿no? O sea, x cuarta más x cúbica más x cuadrada más no sé qué, igualito que aquí arriba, ¿no? Esto es un polinomio y esto es otro polinomio. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿sí se acuerdan todos de lo que era un polinomio? Sí. Ok. Y entonces, cuando tenemos polinomios, lo único que hay que hacer, en efecto, pues es evaluar, ¿no? Límite cuando p tiende de x, cuando x tiende a c, pues solamente evalúo, agarro mi polinomio y lo evalúo en c. Y cuando tengo una división, pues es lo mismo. Evalúo el de arriba y evalúo el de abajo, solamente asegurándome que el de abajo sea distinto de 0. Y entonces es lo que vamos a hacer acá. Tomando en cuenta estas dos notas de arriba, ¿cuánto me va a quedar ese límite? ¿Qué tengo que hacer? Pues queda indeterminado. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo da 0. Exacto, ¿no? O sea, me quedaría 2 más 1 entre 2 menos 2. 3 entre 0. Y dijimos que eso pues era indeterminado, ¿no? Y lo que pasa es que si vemos esta función, si nosotros la graficamos, aquí altura 1 tiene una asíntota y también en 2. Y la función se ve así. Y entonces cuando yo me acerco a 2, que aquí está, si me acerco por este lado, llego a menos infinito. Y si me acerco por este lado, llego a infinito, ¿no? Entonces, pues se van a lugares distintos y está indeterminado. ¿Sí? No necesitan hacer la gráfica, nada más es para que ahorita lo vean geométricamente, pero sí queda claro con las puras cuentas cómo llegar a la conclusión de que es indeterminado. Sí. Muy bien. Ahora el que sigue. Según las notas, lo que hay que hacer es evaluar, ¿no? Tanto arriba como abajo. Y entonces si evaluamos arriba, ¿qué nos va a quedar? 0. 0, ¿no? 1 menos 1. Y si evaluamos abajo, me queda 1 menos 3 más 2. Es decir, que me queda 0 entre 0. ¿Sí están todos de acuerdo con eso? ¿Que me va a quedar 0 entre 0? Sí. Sí. Ok, y entonces cuando me queda 0 entre 0, no quiere decir que esté indeterminado, sino que hay que hacer o factorizar o multiplicar por el conjugado. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver. En este caso, vamos a factorizar. Arriba, si se fijan, tenemos una diferencia de cuadrados. Y abajo, pues lo podemos factorizar. ¿Sí se acuerdan todos de lo que es una diferencia de cuadrados? Sí. Bueno, si no, de todos modos aquí se les escribo. Si tienen un cuadrado menos otra cosa que esté al cuadrado, ¿cómo se factoriza? El primero más el segundo por lo mismo, pero con el signo distinto. Y pues ya habíamos hablado de la otra, ¿no? Que era x cuadrada más ax más b. ¿Cómo factorizo eso? Así, donde c por d me dan el número solito y c más d me dan el número que acompaña a la x. ¿Sí se acuerdan todos de eso? Bueno, del de abajo sí se acuerdan, ¿no? Y del de arriba, de la diferencia de cuadrados, ¿de ese también se acuerdan? Sí. Bueno, si no se acuerda alguien me dice.
Entonces, si vamos a factorizar, x cuadrada menos 1, diferencia de cuadrados, ¿no? Este es x cuadrada. Y 1 es el cuadrado de ¿quién? ¿Qué número multiplicado por el mismo? De 1, ¿no? 1 es 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo con eso? Sí. Y entonces ya tengo la misma forma de aquí arriba, ¿no? Ya tengo una cosa al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Y entonces factorizo. La primera cosa, que es x, más la segunda, que es 1. Y el otro exactamente igual, pero con menos. Y el otro, x cuadrada menos 3x más 2. Ese me va a quedar aquí un x por otra cosa con x. Y entonces tengo que buscar dos números, que si los multiplico me den 2 y que si los sumo me den menos 3. Acuérdense que para saber pues qué signo van a tener, como esto es positivo, quiere decir que ambos, ¿cómo tienen que ser? Negativos. Negativos. Negativos o positivos, ¿no? Los dos, a fuerza, para que me den más. Pero como aquí tengo menos, entonces si tengo dos cosas positivas y las sumo, me va a dar positivo, no se va a poder. Eso quiere decir que los dos a fuerza tienen que ser negativos, para que cuando los multiplique me den este más y cuando los reste me den este menos. ¿Sí? ¿Eso queda claro para todos? Sí. ¿Y qué números son? Menos 1 y menos 2. Ujú. Menos 1 por menos 2, menos por menos más, 1 por 2, 2. Y menos 1 menos 2, menos 3. ¿Sale? Y entonces eso significa que ese límite que yo tengo ahí realmente es igual al límite de x que tiende a 1. Arriba, x más 1 por x menos 1. Abajo, x menos 1 por x menos 2. Y entonces puedo deshacerme de este y de este, ¿no? Porque lo tengo tanto arriba como abajo. Y entonces me queda x más 1 entre x menos 2. Y si yo evalúo, bueno, entonces ahí ya puedo evaluar, ahora sí, ¿no? Y si evalúo, ¿cómo me va a quedar? 1 y menos 1 y... No, 2 y menos 1. Exacto, 1 más 1, 1 menos 2. 2 menos 1, menos 2. Y entonces eso quiere decir que si yo me fijara en esa función y me acercara por los dos lados, voy a llegar a menos 2. Y sí, ¿por qué? Porque la gráfica de esta función es la misma gráfica que teníamos acá, si se fijan. Y entonces aquí está el 1. Y si yo me acerco por acá y me acerco por acá, pues sí voy a llegar a altura 2, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ese límite sí está definido, ¿sí? ¿Y cómo lo sabíamos? Porque nos dio 0 entre 0. Entonces cuando nos dé 0 entre 0, pues hay que hacer ese truco de factorizar o el otro que ahorita vamos a ver. ¿Sí quedó claro cómo se va a resolver cuando tengan 0 entre 0? Sí. Bueno, si no, ahorita vamos a ver más ejemplos. Acá. Tengo ese límite, son dos polinomios, se están dividiendo. Entonces evalúo, ¿no? Y si evalúo, ¿cuánto me queda? 0. Arriba 0 y abajo 0. 0. ¿Todos ven que me queda 0 entre 0 o quieren que hagamos las cuentas? Todo bien. Ok. Y entonces hay que volver a hacer eso de que hay que factorizar, ¿no? ¿Y cómo vamos a factorizar? Pues siempre que tengan un x menos un número, van a ser normalmente diferencia de cuadrados, ¿no? Acuérdense que la diferencia de cuadrados era así. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer en este caso? ¿Están de acuerdo que x es lo mismo que si yo pusiera raíz de x al cuadrado? Sí. ¿Para qué lo hice? Para tener una cosa al cuadrado, ¿no? Y luego menos 1 al cuadrado. Y ahora sí ya tengo dos cosas que están al cuadrado y que se están restando. Tengo esta forma de acá y entonces puedo aplicar diferencia de cuadrados. ¿Sí quedó claro para qué me sirvió poner ese raíz con el cuadrado?
Siempre que quieran hacer una diferencia de cuadrados y no tengan una cosa al cuadrado, háganle así. Pongan raíz y cuadrado. ¿Y por qué? Porque se van a cancelar, pero ya van a tener la forma que necesitan. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar por acá ese otro truco. A es igual a raíz de A al cuadrado. Y entonces, si factorizo, ¿cómo me va a quedar? Raíz de x menos 1 por Exacto, la primera cosa por, raíz de x más 1. exacto. ¿Queda claro para todos cómo se hizo eso? Sí. Bueno, y entonces ese límite que tenemos ahí, realmente es arriba no le hicimos nada, ¿no? Pero abajo sí. Raíz de x menos 1, raíz de x más 1. ¿Y qué puedo cancelar? X menos 1. A raíz de X menos Exacto. Puedo cancelar este con este, ¿no? Y entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 1. Arriba, pues me queda un 1 nada más. Y abajo, x más 1. ¿Por qué me queda un 1? Porque es como si yo tuviera todo esto multiplicado por 1, ¿no? Entonces cancelo lo que ya taché y pues arriba se queda el 1 y abajo. Siempre que cancelen así en una división, les va a quedar 1, no les va a quedar 0, les va a quedar 1. Eso es muy importante. Vamos a ponerlo acá también. A entre A por B es 1 entre B, no es 0 entre B, es 1 entre B. Y lo mismo para abajo, o sea, si tienen B por A entre A, pues es B entre 1, que bueno, esto sí es B, ¿no? No se les vaya a olvidar eso. Y entonces regresando al límite, ¿qué tengo que hacer con este límite? Ya que ya factoricé y cancelé, entonces, ¿qué voy a hacer? Evaluar. Sí. Evaluar. Y si evalúo, ¿cuánto me va a quedar? ¿Un medio? Un medio, ¿no? 1 entre raíz de 1, que es 1 más 1, un medio. ¿Para todos quedó claro? Sí, sí, sí. Y entonces esta nota aquí, ¿no? En general, cuando tanto el numerador como el denominador sean 0, entonces hay que simplificar el coeficiente algebraicamente. Ahorita vimos la estrategia de simplificar factorizando. Y pues en la mayoría de los casos nos va a pasar esto, que la forma simplificada va a ser válida, excepto en ese 1, pero pues como nos interesa solamente el límite, no lo que pasa en ese punto, pues da igual, ¿no? Podemos calcular el límite ya una vez habiendo simplificado. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora en estas gráficas de aquí, vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a A, si es que existe. En el inciso A, ¿cuánto va a ser el límite cuando x tiende a A de la función? ¿Cuánto va a ser ese límite? ¿Y por qué? Acuérdense que para verlo en una gráfica, pues se tienen que fijar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acercan de un lado y qué pasa cuando se acercan del otro? Entonces, ¿qué pasa cuando se acercan a, ¿no? Que es el número que estamos tomando. Y entonces, ¿qué pasa si se acercan del lado izquierdo? ¿A dónde, a qué altura van a llegar? A A ver. ver. A B, ¿no? Porque se van a acercar por este lado. ¿Y qué pasa si se acercan del lado derecho? Llegamos a C. Llegan a C, ¿no? Se van a acercar por arriba y van a llegar a C. Y entonces, ¿qué pasa con el límite? S.
¿Es C? B. ¿Es B? Está indeterminado porque no No llegamos al mismo punto. existe. Exactamente, el límite no existe, ¿no? Porque llegan de un lado, llegan a B y del otro lado llegan a C. Entonces, límite cuando tiende a no existe. ¿Sí queda claro? Ahora, en el siguiente ejemplo, ¿cuál va a ser el límite cuando X tiende a? B. B. Ujú, ujú. ¿Sí lo ven todos? Ok. Y en el último caso, ¿cuánto va a ser el límite cuando X tiende a? Sería ¿Cuál B. es ese límite? B, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me acerco por este lado, llegaría a B. Si me acerco por este lado, también llego a altura B. Entonces, como los dos lados coinciden, mi límite es B. Y ahora, bueno, aquí no lo puse, se me olvidó escribirlo, pero ahora vamos a fijarnos en la función. ¿Cuánto es f de a en el primer caso? Acuérdense que para sacar f de a me tengo que fijar si hay algún punto relleno que esté en a. C. Ese. Si hay y cuánto es c, exactamente. Entonces, en este caso, f de a es c. Siguiente inciso, ¿cuánto es f de a? B. 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 Y en el tercer inciso, ¿cuánto C. es? C. Sí. Exactamente. ¿Para todos queda claro? Sí. Muy bien. Y ahora, límite. El A, B y C los van a hacer ustedes, ¿ok? Porque esos están muy sencillos. Entonces tienen, ¿qué serán? 3 minutos, ¿de acuerdo? 3 minutos y ahorita revisamos las respuestas. Bueno, el D también hagan. A, B, C, D. Los 4.
¿Ya quedaron los límites? ¿Todavía les falta? El último. Ok. ¿Ya quedaron? Sí. ¿Alguien falta de terminar? ¿No? Bueno. Entonces, el primero, ¿cuánto les dio? 4. 4. Igual 4. Igual 4. El segundo, 16. el tercero, Cuartos. 3 cortos. Y el cuarto, ¿No? indeterminado. ¿Alguien le dio otra cosa diferente? ¿Cualquiera de los límites? A mí en el B me dio 56, 56. pero creo que me equivoqué. 64. 64, ok. Entonces vamos a revisar el procedimiento de... Bueno, a ver, en orden. ¿Quieren ver el del 1 o ese para todos está claro? Sí, por favor. Ok. Lo único que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Porque tenemos ahí un polinomio. Entonces, es 3 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2, más 2. Es 3 por 4, menos 10, más 2. 12 menos 10 más 2, 4. ¿Sí? Ahora el siguiente. Igual, hay que evaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son dos polinomios, ¿no? Este es un polinomio, este es otro polinomio. Entonces solamente evalúo, ¿no? 3 menos 1 al cuadrado por 3 más 1. Es 2 al cuadrado por 4. 4 por 4, 16. ¿Para todos quedó claro ese de ahí? Sí. Ok, entonces sí era 16, ¿no? Y el tercero. Igual, tenemos división de polinomios, evaluamos. 2 más 1, entre 2 más 2, 3 cuartos. Ahí está. Y el último, igual división de polinomios. Entonces 5 más 3, 5 menos 5, 8 entre 0. Como el de arriba no es 0, pero el de abajo sí, pues sí, ahí tenemos, indeterminado. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Ahora el inciso E, ¿no? Si división de polinomios, hacemos la evaluación y entonces arriba, ¿cuánto nos va a quedar? 0. 0 y abajo,
0. Cero. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Factorizar. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿no? Con el de arriba. ¿Cómo nos va a quedar? Menos 1 x. Exacto. Para todos, ¿queda claro por qué nos va a quedar así si factorizamos? Sí. Ok. Y cuando haga la cancelación, entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Límite de qué? X más 1. Entre 1. 1. 1, ¿no? Que pues realmente es como si tuviéramos el puro límite de x más 1. ¿Y eso 2. cuánto me da? 2, ¿no? Evaluamos 1 más 1, 2. Y entonces realmente ese 2. límite es 2. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. En el siguiente, si evaluamos, nos va a dar 25 menos 15 menos 10, que es 0, y 5 menos 5, que es 0. Entonces hay que factorizar. Y ese va a ser trabajo de ustedes, ¿ok? Pero en este caso, vamos a factorizar el de arriba, ¿no? Y vamos a tener que buscar, ¿no? El número que multiplicado y sumado me dé el que corresponde, ¿sí? Entonces, tienen un par de minutos para hacer eso. Ya. Ya. ¿Cuánto les quedó? 7. 7. ¿Alguien le dio otra cosa? No. ¿Quieren que revisemos el procedimiento? No. ¿No? Perfecto. Entonces, ahí está. 7. Ahora, el siguiente ejemplo, ¿qué pasa con ese ejemplo de con el G? ¿Se pueden agrupar X menos 4? Agrupar. Bueno, eliminar. Se van a cancelar Ajá, todos, ¿no? cancelar. Exacto. Este con este y este con este. ¿Los otros los puedo cancelar? No. No. No, porque arriba tengo x más 1 y abajo x menos 1, ¿no? Esos términos sí son diferentes. Entonces, acuérdense que solo puedo calcular, que diga cancelar, cuando es lo mismo, ¿no? Lo que quiere decir que este límite realmente es x más 1 entre x menos 1. Y si evalúo, pues arriba me da 5 y abajo me da, que son 5 tercios. ¿De acuerdo? Ahora el siguiente, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué? Empezar el de abajo. Ajá, hay que factorizar, ¿no? Porque si yo evaluara, me daría 0 entre 0. Y entonces, como el de arriba tiene la raíz, pues eso nos indica que el que hay que factorizar normalmente es el de abajo, ¿no? En diferencia. ¿Y cómo me va a quedar si lo factorizo? Raíz de X menos 2 y raíz de X más 2. Sí. ¿Alguna duda de por qué me va a quedar así? ¿No? No. Ok. Voy a cancelar. Me va a quedar solamente el otro término. Arriba me va a quedar un 1. Y abajo, si evalúo, raíz de 4, 2 más 2, 4. Entonces me queda un cuarto. ¿Alguna duda de eso? ¿De por qué me va a quedar un cuarto? No. Muy bien. Ahora el que sigue. Aquí es donde estaba la otra técnica que yo les decía. Ahí podría yo, porque si yo evalúo, pues arriba me va a dar
3 más 1, 4. Raíz de 4, 2 menos 2. Abajo 3 menos 3, 0 entre 0. Lo que quiere decir que hay que simplificar, ¿no? Y entonces, como tengo una raíz, pues lo primero que yo pensaría es en hacer diferencia de cuadrados, ¿no? Pero si hago diferencia de cuadrados, pues abajo me va a quedar raíz de este menos raíz de este, raíz de este más raíz de este. Pero pues eso no me sirve, ¿no? Para cancelar, ¿no? Nada. Entonces, no. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado. ¿Y cuál es el conjugado? Pues es el otro término. O sea, cuando tenemos diferencia de cuadrados, A más B y A menos B, estos términos se llaman conjugados. ¿Y para qué voy a multiplicar por el conjugado? Pues para poder tener diferencia de cuadrados. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues así. Tengo este y el de abajo. Normalmente voy a multiplicar por el conjugado del que tenga la raíz. En este caso el de arriba tiene la raíz. ¿Y cuál es su conjugado? Pues es exactamente el mismo, pero con el otro signo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el conjugado de ese? Raíz de X más 1 más 2. Exacto. Primer término, otro signo, segundo término, ¿sí? Este va a ser A y este va a ser B. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí. Ok, pero no nada más puedo multiplicar por eso, ¿no? Porque si quiero que me quede igual, pues entonces abajo exactamente lo mismo. Porque ahora sí es como si esto con esto se cancelara, ¿no? Entonces tengo, pues da igual, no estoy afectando, ¿no? Y ahora sí, hago esas cuentas. Arriba, ¿qué voy a tener? Multiplicación de conjugados. Y entonces puedo aplicar el igual, pero hacia el otro lado, para tener diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. O sea, a cuadrada, que es la raíz al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y abajo, eso sí me queda igual, x menos 3 por esta más 2, ¿no? Abajo no hice nada, solamente los multipliqué. Pero así quedó claro lo que hice arriba de la diferencia de cuadrados. Sí. Muy bien. Y entonces hago las cuentas. Arriba, esta raíz con este cuadrado se me va a ir, ¿no? Entonces me va a quedar x más 1 menos 2 al cuadrado, 4. Entre x menos 3 por la raíz que está ahí, más 2, ¿no? Y entonces arriba, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 1? Bueno, x más 1 menos 4. El x se queda ahí porque ese no puede sumarse con nadie. Y los números, ¿cuánto me dan? Menos 3. X Menos 3, ¿no? Entonces, esto es x menos 3. ¿Y qué puedo hacer? Eliminar. Eliminar, exactamente. Este con este. Y ahora sí, ya voy a hacer mi límite. Límite, cuando x tiende a 3, arriba, como eliminé todo, pues me queda un 1. Y abajo me queda raíz de x más 1 más 2. Y evalúo 1 y abajo me queda 3 más 1, raíz más 2. 1 y abajo 3 más 1, 4, raíz de 4, 2 más 2, 4. Y entonces todo el límite es igual a un cuarto. Pero sí quedó claro cómo hice este procedimiento de aquí. Es lo mismo que la diferencia de cuadrados, pero al revés, ¿no? En uno dejamos los conjugados y en este caso voy a dejar la diferencia. ¿Sí? El siguiente ejemplo es exactamente igual. Como pues no me va a servir hacer diferencia de cuadrados, entonces multiplico por conjugado. Ajá. 2x menos 1 menos 3 entre x menos 5. ¿Por quién voy a multiplicar? Raíz de 2. 2x menos 1 más 3. Exacto, ¿no? Me fijo en el que tenga la raíz y le cambio el signo. Y lo multiplico arriba y abajo. Arriba, ¿qué me va a dar?
Raíz de 2x menos 1 Al cuadrado. al cuadrado. Exacto. Menos ¿Qué 13 más? menos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Muy bien. Y abajo solamente dejo indicada mi multiplicación, ¿no? Bueno, esa raíz es esta de aquí, ¿no? Pero ya no voy a escribirlo adentro para no escribir tanto. Y entonces arriba, ¿qué me va a dar? 2x menos 1 menos 9. Exacto. Y abajo el x menos 5 por raíz más 3. Si sumo los números de arriba, ¿qué me da? 2x menos 10. Ujú. Y sigo sin poder cancelar, ¿no? Que es lo que yo quiero. Pero, Se ¿en puede qué me factorizar, fijo? ¿no? Exacto. Arriba puedo factorizar un ¿qué? El 2. El 2, ¿no? Entonces, si factorizo el 2, ¿qué me va a quedar? X menos 5. Exacto. Porque si al x le quito el 2, pues me queda la por x, ¿no? Y si al menos 10 le quito un 2, pues me queda 5 solamente. X menos 5 y de raíz más 3. Ahora, ¿cómo supimos que teníamos que hacer eso? Porque yo lo que quiero, o sea, mi objetivo con esto es eliminar lo que me está causando los ceros, ¿no? Arriba lo que me causaba los ceros era esto de aquí, pero ya lo eliminé, ¿no? Me quedó 2x más 10, eso ya no me provoca problemas. Pero abajo era el x menos 5, lo que yo quería quitar. Aquí todavía lo tenía. Entonces, cuando pasa esto, normalmente tienen que hacer este truco de factorizar algún número arriba para que les quede un x menos 5. Ujú. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok. Y entonces se van a ir estos dos y todo el límite me va arriba, ¿qué me va a quedar? 2. Y abajo, Raíz más 3. Bueno, exacto. Bueno, ahora sí vamos a poner la raíz completa, más 3. Y ahora sí que tengo que hacer. evaluar. Evaluar, ¿no? Arriba, pues me queda el 2, no hay nada que evaluar. Y abajo, 2 por 5, 10, más 1, 11, ¿no? Raíz de 11 más 3. ¿Sí? Ah, no. No, sí. Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ah, no. A ver. Me equivoco. Bueno, no sé si se fijaron. Sí, por eso dije, no, ¿por qué no va a ser raíz? Era 2x menos 1, ¿no? Aquí está. Menos 1. Me equivoqué en eso. No, pero eso no lo hace. Entonces, si volvemos a hacer las cuentas, es 12, 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y ahora sí ya. 2 por 3 más 3, 2 sextos, 1 tercio. ¿Sí? ¿Sí vieron que puse ese menos mal? Sí. Sí. Ok. Y entonces sí quedó clara esta técnica de multiplicar por el conjugado para poder quitar lo que no me deja calcular mi límite. Sí. Bueno, espero que sí haya quedado muy claro. Y entonces ahora vamos a ver límites unilaterales. Ya los habíamos estado manejando, pero vamos a definirlos, ¿no? Es una función que tiende a L cuando X tiende a C por la izquierda. ¿Ah? O sea, en el límite veíamos qué pasaba cuando avanzábamos por ambos lados, pero en los unilaterales no, pues por eso se llaman así, ¿no? Solamente vemos qué pasa por un lado y qué pasa por el otro, ¿no? Entonces, por la izquierda, pues nos vamos a acercar por números más chiquitos, ¿no? Así. Y por la derecha, pues nos vamos a acercar por números más grandes. ¿Y cómo lo denotamos? X que tiende a C por la izquierda, entonces le ponemos el menos. O que tiende a C por la derecha, le ponemos el más, ¿ok? Y ahí se los puse. A una nota, los límites unilaterales siempre existen. El límite, no, ya vimos que no puede existir.
pero los unilaterales sí, siempre, 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 siempre van a existir, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un ejemplo. Si nos acercamos por la izquierda, que es lo amarillo, ¿a dónde voy a llegar? Así. Ahí. Me estoy A L. acercando a C por la izquierda, a L, no voy a L. llegar a altura L. Y entonces lo que dice aquí, límite, cuando tiendo a C por izquierda, es la L. Aquí nada más me voy a fijar en un solo lado. Ahora el límite por la derecha. Si tiendo a C por la derecha, ¿a dónde voy a llegar? ¿A qué M. altura? AM. A M. Y entonces el límite por la derecha es M. ¿Sí queda claro eso de los límites unilaterales y por qué siempre van a existir? Porque pues siempre voy a llegar a algún lugar, ¿no? Bueno, a menos que llegue a infinito, ¿no? Pero si no, pues voy a llegar a algún punto. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver en esta función. Vamos a calcular los límites unilaterales cuando tiende a 2 por izquierda y por derecha, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Si estoy tendiendo a 2 por la izquierda, quiere decir que me estoy acercando a 2 por números más chiquitos o por números más grandes, Más pequeños. más pequeños, ¿no? Entonces estoy en x menor que 2. Y entonces, ¿cuál de las dos funciones voy a tomar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, ¿no? Eso quiere decir, aquí le vamos a poner x menor que 2. Entonces se va a convertir en el límite cuando x tiende a 2, normalito, de la función 1 menos x cuadrada, ¿sí? Y ese límite, pues yo ya lo sé calcular, ¿no? ¿Cuánto es ese límite de ahí? -3. Menos 3. ¿Sí? Porque es 1 menos 4, ¿no? Y eso es menos 3. Ok. Y ahora límite cuando tiende a 2 por la derecha. Si me estoy acercando por la derecha, me estoy acercando por números que son más grandes, ¿no? X más grande que 2. Y entonces se va a convertir en el límite que tiende a 2 normal de qué función? La de abajo. 2x La de más abajo. 1. Exactamente. Y ese límite ya lo sé calcular. ¿Y cuánto me da? 5. 5. 5. Perfecto. ¿Quedó claro cómo calcular los límites unilaterales? Sí. Muy bien. Y ahora, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 2, pero de toda mi función? No ya de esta o de esta, sino de la función f. ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿cuánto es? ¿Es 2? ¿Es 2? No existe así. No existe. ¿Por qué no existe? Porque nunca o sea, en una está en 5 y el otro está a -3. Exactamente, ¿no? O sea, si vemos la gráfica de esta función, eso también ya sabemos hacer, ¿no? Graficar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 2. Y entonces, x menor que 2 es esto abierto, ¿no? Si se acuerdan cómo graficar eso, ¿no? Y eso, pues, es una parábola que abre hacia, ¿dónde? Arriba. Hacia abajo, Hacia ¿no? abajo por el menos, ¿no? Exacto, abre hacia abajo. ¿Y dónde tiene su vértice? Pues en el, a ver, vamos a tener que es y igual a 1 menos x cuadrado, ¿no? Esa es la función que tengo ahí en el intervalo azul. Entonces es una parábola que abre hacia abajo. Esa es más sencilla de poner en su forma canónica, ¿no? X cuadrada igual a y menos y más 1. ¿Sí? No, menos 1.
¿Sí queda claro para todos por qué nos va a quedar de esta manera si la paso a la forma canónica? ¿O no? Sí. Ah, ¿sí? ¿Seguros? O sea, lo único que hice fue pasar este 1 primero para acá, pasa restando. Y luego este menos lo paso para el otro lado, entonces me queda menos todo lo que había ahí, que era y menos 1, ¿no? Y acuérdense que bueno, estaba sencilla, ¿no? Esta pasar la forma canónica, porque así ya sé cuál es el vértice, ¿no? Ya sé que como este es negativo, va a abrir hacia abajo y que su vértice, ¿cuál es? 0,1. 0,1, exactamente. Acuérdense que nos tenemos que fijar en quién suma X y quién suma Y. Y luego le cambiamos el signo. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque eso ya lo vimos. Bueno, entonces aquí está el 1. Ahí tiene su vértice. Y luego en el 2, si yo lo evalúo, pues vale menos 3, ¿no? Esa parábola vale menos 3. Entonces, hacer esto más grande. Aquí. Pero como este es abierto, acuérdense que este también era abierto. Y trazo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De cómo trazar esto? Sí. Ok. Ahora el siguiente intervalo es mayor o igual que 2. Entonces, este está cerrado y es todo lo de acá que le sigue, ¿no? ¿Y esta qué es? Una recta. Una recta, ¿no? En el 2, ¿cuánto vale? 5. 5, ¿no? 5. ¿Y en el 3 cuánto vale? 7. 7. 7. Aquí, como este cerrado, este también es una bolita rellena, también pasa por este punto y se sigue, ¿no? Entonces, así es como se ve nuestra gráfica. ¿Y para qué dibujamos todo eso? Pues para que vieran que en efecto este límite no existe. Pero ya nos lo decían nuestros límites laterales, ¿no? El primer límite lateral, este de aquí, nos decía que si nos acercamos por la izquierda, llegamos a menos 3. Y pues sí, ¿no? Porque si yo me muevo por aquí, voy a llegar a altura menos 3, ¿no? Y ahora límite por la derecha, este de acá. Si yo me acercaba por la derecha, voy a llegar a altura 5. Entonces, por un lado llego a menos 3, por el otro lado llego a 5. Geométricamente es eso que está ahí. Analíticamente, pues quedan estas cuentas. Y entonces el límite en general, cuando tiene a 2, ese no existe. ¿Sí? Porque no llego al mismo lugar. Sí, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que si llegábamos a diferentes lados, entonces el límite no va a existir. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Y es justo lo que dice acá este teorema, ¿no? Que el límite bilateral no va a existir para la función del ejemplo anterior y ya vimos por qué, ¿no? Porque se aproximan a diferentes lugares. Y entonces el teorema nos dice eso, que el límite bilateral va a existir solamente cuando los dos existen y son iguales. Ajá. Entonces, y bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ahí está, el teorema formal. Entonces, nos tenemos que fijar en ambos límites, por la derecha, por la izquierda, y si son iguales, entonces mi límite también va a existir y va a ser igual a ese número. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Bueno, eso nada más es formalizar lo que ya hemos visto. Vamos ahora a ver acá. Vamos a ver los tres límites, ¿no? Me piden cuando tiende a 3 por la izquierda, cuando tiende a 3 por la derecha y cuando tiende a 3 en general. Pero como es una función que está dividida en intervalos, pues no puedo calcular el límite normal, ¿no? Tengo que calcular los laterales. Entonces, primero vamos a calcular el que tiende a X, que diga 3 por la izquierda. ¿Y eso cuánto es? Dos x cuadrado.
al cuadrado menos x. Exacto. Cuando tiende a 3 normalito de la función que le toca. Como tiende por la izquierda, son más chiquitos, le toca la función de arriba, que es esta de aquí, ¿no? ¿Y eso cuánto me va a dar? 15. 2 por 9, sí, 15, exactamente. Ahí está el primero. Ahora, cuando tiende a 3 por la derecha, ¿eso a qué va a ser igual? ¿Al límite de qué? Es menos x. Exacto, cuando tiende a 3 normalito, de 3 menos x, porque es la función que le toca. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? 0. 0. 0. Muy bien. Y por último, límite cuando x tiende a 3 de la función. ¿Qué pasa con ese límite? No existe, No existe. ¿Y por qué no existe? porque las alturas son diferentes. Exacto, porque llegamos a dos lugares diferentes, ¿no? Por un lado llego a 15, por el otro lado llego a 0. Entonces mi límite no existe. ¿Para todos está claro? Sí. Ok. Entonces, ese ejemplo de ahí lo van a hacer ustedes. Ah, pero bueno, me faltó escribirles. Era, no, sí está bien. El límite cuando x tiende a -1 de la función, de esa función que está aquí definida. Y entonces para calcular ese límite, ¿qué van a tener que calcular primero? Los límites de cada función y luego Los límites laterales, ¿no? Cuando nos acercamos a -1 por izquierda y cuando nos acercamos a -1 por la derecha. Y luego ver qué pasa con esos y así ya saben qué pasa con el límite en general. ¿Sí queda claro lo que van a tener que hacer? Sí. sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces tienen que serán unos 3, 4 minutos y revisamos, ¿sale?
¿Ya quedó? Sí. ¿Cuánto les quedó? Bueno, el límite en general, ¿qué pasa con él? No existe. No existe. Ok. Y por la izquierda, ¿cuánto es? Menos un medio. Menos un medio, sí. Y por la derecha, 3. Solo. Menos uno. ok. Pues vamos a revisar. A ver, por la izquierda, ¿alguien tiene dudas? ¿Quieren que revisemos el límite por la izquierda? No. Ok, entonces sí da menos un medio. Y ahora por la derecha, quiere decir que este va a ser el límite cuando tiende a menos uno normal. ¿De qué función? X da más 2x. Exacto, ¿no? Porque como es por la derecha es más grande, entonces le toca esta función. Y pues evalúo, ¿no? Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. 1 menos 2 menos 1. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ok, y entonces pues como son distintos, el límite en general no va a existir. ¿De acuerdo? Y 12 minutos. Bueno, sí está bien. Vamos a empezar a ver continuidad, ¿sale? Informalmente decimos que una función es continua cuando la podemos dibujar su gráfica sin tener que levantar el lápiz, ¿no? Eso es como la idea intuitiva. Pero ahora, formalmente, ¿qué es? Pues es continua si cumple esas tres condiciones que está ahí. Continua en un punto C. Primero, que f de c, mi función en ese punto va a estar definida. Después, que el límite cuando x tiende a c va a existir. Y tercero, que ese límite y la función en ese punto van a ser iguales. Tiene que cumplir las tres a fuerza, ¿ok? Y si no es continua, pues vamos a decir que tiene una discontinuidad, ¿de acuerdo? Aquí abajo les puse tres casos de funciones que, a ver, digamos, ¿son continuas o no son continuas? No son continuos. No, exactamente. ¿Por qué? Pues intuitivamente, porque para dibujarlas, pues son por pedazos, ¿no? O sea, no la puedo hacer de una sola. Entonces, eso es intuitivo porque no es continuo, pero vamos a ver eh, analíticamente porque no lo es, ¿no? Entonces, en el primer caso, me fijo. Me voy a fijar en las tres condiciones. Ahí está C y ahí está mi función. ¿Qué pasa con f de C? No está definida. Definida. Exacto. No está definida. Entonces, en este caso, mi función no va a ser continua por eso, ¿no? La condición 1 no se cumple. Ahora, el siguiente caso. F de C, ¿qué le pasa? Ah, esperen. ¿Existe? Uy. Ajá, ¿no? Sí está definida, ¿no? Si este fuera B y este fuera A, entonces, ¿cuánto es F de C? B. B, ¿no? Porque es el punto que está rellenito, ¿no? Entonces, esto es B. Y ahora, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a C de mi función? ¿No existe? No existe, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque llega a dos puntos Que no distintos. llegan al mismo. Exacto, ¿no? Porque por un lado me acerco a B y por el otro lado me acerco a A. Entonces, este límite no existe. Y por eso es que no es continua, ¿no? Por la condición 2. Este porque no cumple la 1, el otro porque no cumple la 2. Y ahora el tercero. ¿Qué pasa con f de c? Es A. Es A. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a c? Es B. Es b. ¿Y f de c es igual al límite cuando tiende a c? ¿Son iguales? No.
No, porque uno es A y el otro es B. Entonces son diferentes. Y en este caso la condición que no se cumple es la 3. ¿De acuerdo? Entonces esos nada más son para ejemplificar por qué son necesarias las 3 condiciones. Porque si no, pues no tendríamos continuidad. ¿Sí queda claro? Y lo que significa que se cumplan las 3. Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a demostrar que ese polinomio es continuo en x igual a 1. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a verificar que se cumplen las 3 condiciones, ¿no? Entonces, primera condición. ¿Cuál era? ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla la condición número 1? Tiene que estar definida. Exacto, ¿no? Que P de 1 tiene que ser un número, ¿no? Para que esté definido tiene que ser un número. ¿Y si es un número? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da P de 1? 7. 7, ¿no? 3 por 1 al cubo menos 1 más 5. 7. Entonces, eso pues sí es un número, ¿no? Entonces, sí se cumple la condición número 1. Condición número 2, ¿qué tiene que pasar? Que sí exista. Que exista el límite, ¿no? Cuando x tiende a 1 de mi función, que en este caso se llama p de x. O sea, límite cuando x tiende a 1 de 3x al cubo menos x más 5. ¿Y cómo calculamos ese límite? Evaluando. Evaluando, ¿no? Y si evalúo, ¿cuánto me va a dar? 7. Sí. 7. Ajá. Entonces sí. Y bueno, ya. Es lógico, bueno, más bien es obvio, que se cumple la tercera condición, ¿no? Porque tanto el límite como la evaluación son iguales. Entonces, como se cumplen las 3 condiciones, quiere decir que P de X sí es continua en X igual a 1. ¿Quedó claro cómo vamos a verificar continuidad en un punto? Sí. Perfecto. Entonces, pues la siguiente clase vamos a continuar con, pues con todo esto, ¿no? Continuidad, límites, bla, bla, bla. ¿Y hasta aquí tienen alguna duda de algo? No. ¿No? Ok. No sé si el profesor les quiera comentar alguna cosa. No, Nancy, estuvo bien todo. Bien. Sí, ya nomás luego les ponemos ahí, les voy a mandar algo de teoría y de ejercicios para que tengan ahí presentes. ¿Sí? En la plataforma les subo ejercicios. O te los mando, Nancy, para que los des. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, pues si no tienen más dudas, nos vemos el jueves. Hasta luego, chavos, que estén bien todos. Muchas Hasta luego, gracias. Hasta Manuel. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Luego. Hasta luego.